gusta mucho pasear y es una zona bonita para pasear porque aunque paisajísticamente a priori parece que no tiene nada, pero tiene sus rincones y luego además los yesos dan lugar a paisajes como muy escarpados, o sea, se los eran tan fácil. Hay mucho barranco, mucho barranco muy encajado, rincones así que no se ven a la vista, entonces te da pie a encontrarte cosas que no te esperas, como una especie como de, no sé, como reservorios de vegetación y de fauna que, pues, que a priori no esperas. El paisaje de los yesos es lo que rodea al pueblo, es todo lo que es la peña que caracteriza mucho al pueblo. Incluso dicen que hasta el carácter del pueblo se ve influenciado por vivir pegados a una pared, que son los yesos. Ya se ve muy bien todo lo que son todos los estratos de los yesos, los pliegues alocinéticos y todas estas cosas. Entonces, desde el pueblo a esa zona que pega al pueblo de los yesos es fácil acceder, es un paseo bastante común. Es que define al pueblo hasta tal extremo que es que hasta el nombre del pueblo parece ser que viene de allí, de Foces, porque como es un paisaje tan encajado, son como dos foces que vierten al pueblo. Como se Cuesta del Pilón es una de las foces, y luego está otra foz que viene de lo que es la ermita del Salvador, y las dos confluyen justamente donde termina el encierro de Pilón, en esa cuesta. Antiguamente, pues las ganaderías, o tanto vacuno como ovino, pues pastaban en lo que es en la parte de arriba del pueblo. Entonces bajaban por ahí, pues en el caso de las vacas de las vacas bravas, del ganado bravo, pasaban la noche arriba, a lo mejor, o se guardaban en los corrales de arriba y las bajaban para las fiestas, pues por esa cañada. Entonces la gente del pueblo pues, los acompañaba a las vacas para que no se dispersaran. La gente empezó a correr delante y un buen día apareció en la televisión y ahora ya es un espectáculo casi hasta de masa, se podría decir. Es muy bonito ver desde arriba. Si no tienes mucho vértigo, es espectacular. Además, como de unos años a esta parte, se ha llenado todo lo que es la peña de cigüeñas y de buitres, que antes no había. O sea, las cigüeñas casi llegaron hasta a desaparecer, pero volvieron pues, un poco ya como los inviernos ya son más suaves también y tiene mucha disponibilidad de comida, pues ahora se ha llenado toda la peña de cigüeñas y de buitres. Las primeras casas del pueblo, todavía quedaba un resto, eran casas que estaban encajadas en la peña. Eran cuevas recubiertas con una casa, por decirlo de alguna manera. Cada 5, 10 años, 15 años, 20 años puedes ver cómo va cambiando, se derrumba la peña. O sea, está sujeta en muchos sitios, está sujeta con machones de hierro, protegida con redes. Hay una zanja que va de lado a lado de la peña para que las piedras que caen de ahí pues, no caigan al pueblo. Claro, es que ese es el origen del pueblo. O sea, es que el pueblo se originó así. Es que puede cambiar en cualquier momento.